Buenos días para toda la audiencia y los jurados presentes. Por ser el grupo que abre esta 29ª edición del Salón Común, queremos darles la bienvenida y agradecerles por su participación. El día de hoy, y en compañía de las estudiantes de sexto semestre, quienes realizaron su práctica nivel 1 en la IPS El principio de una esperanza a través del proceso de la telemedicina, ellas son Heidi Valentina Muñoz Aguiar, María José Gámez Ramírez y Cirley Juliet Gutiérrez Cadena, y quien les habla, Adriana Parada Márquez, docente supervisora. Queremos mostrarles a ustedes y enseñarles los resultados obtenidos de la investigación titulada Evidencias fonoaudiológicas para evaluación en población diagnosticada con parálisis cerebral infantil. La bitácora que ustedes observarán durante la sustentación de la información estará conformada por introducción y métodos, los cuales estaré presentando, y resultados, análisis y discusión, conclusiones y referencias que estarán a cargo de las estudiantes. La parálisis cerebral infantil fue descrita por primera vez por William Little en el año de 1862 y por tanto fue denominada morbo de Little en los años siguientes. Se denomina parálisis cerebral infantil cuando la lesión sucede durante la gestación, el parto o durante los primeros años de vida. Inicialmente se consideraba una enfermedad que aparecía durante ese primer año y que comprometía el posterior desarrollo psicomotor de ese niño. Hasta el año de 1980, la hipoxia neonatal perinatal fue considerada la única causa y exclusiva de ocasionar parálisis cerebral infantil, hasta que estudios posteriores profundizaron más estas causas y descubrieron que no solo esta era la causa de parálisis cerebral, sino que existían otras, como lo son una infección intrauterina, malformaciones cerebrales, nacimiento prematuro, inclusive una incorrecta asistencia en el momento del parto también podía ocasionar una parálisis cerebral. Este trastorno se ha convertido en la causa más frecuente de discapacidad motora en la edad pediátrica y principal motivo de discapacidad física grave. Teniendo en cuenta que el diagnóstico siempre involucra un déficit motor y usualmente el paciente se presenta al médico por retraso en el desarrollo psicomotor o por presentar otros síntomas de disfunción cerebral, como lo son el retardo mental, el retardo del lenguaje, epilepsia y trastornos sensoriales, la evaluación diagnóstica de un niño con parálisis cerebral, comprobable, parálisis cerebral, es básicamente clínica y se realiza mediante el proceso de anamnesis y examen físico. Y para lograr una evaluación integral y asertiva en estos pacientes, es importante llevar a cabo una atención multi e interdisciplinaria en el que se permita llevar un enfoque diagnóstico y terapéutico centrado en la individualidad del paciente y en su familia. Debido a la presencia de distintas alteraciones motoras, en las áreas de lenguaje, habla y deglución se ven afectadas en niños con diagnóstico de parálisis cerebral infantil, limitando así la capacidad de desenvolverse en las actividades de la vida diaria, como lo son los procesos comunicativos y el acto de alimentación, de una forma segura y eficaz, por mencionar algunas de estas. Por esto mencionado anteriormente, se plantea la pregunta a resolver. ¿Cuáles son las evidencias fonoaudiológicas para evaluación en población diagnosticada con parálisis cerebral infantil? Métodos. Esta investigación es de tipo descriptivo. Fue realizada utilizando los parámetros de la revisión sistemática, la cual utiliza métodos explícitos para identificar, seleccionar y valorar críticamente la investigación.
Esta clasificación y selección de artículos se realizó siguiendo las fases planteadas por la metodología Prisma, las cuales limitarán la información a obtener en la investigación y al mismo tiempo que disminuye la posibilidad de sesgo y de presentar contenidos que no se ajusten al tema específico. Voy a explicar lo que son las fases ya inmediatamente. También dentro de este proceso de investigación, la pregunta que mencionamos anteriormente fue planteada bajo el modelo PICO, el cual también se explicará después de explicar las fases. Entonces, las fases de la metodología Prisma son 4. La primera de ellas es la fase de identificación. Aquí lo que se hizo fue realizar la búsqueda de documentos y de artículos en bases primarias y en bases de datos secundarias. Las bases de datos primarias en donde se realizaron la búsqueda fue PubMed, ScienceDirect, Cielo, Redalyc, y en bases secundarias como lo es Google Scholar. Para esa pregunta que se planteó de investigación, hay unas palabras principales, las cuales fueron buscadas en los descriptores de ciencias de la salud. Estas palabras fueron evaluación, parálisis cerebral, lenguaje, habla, deglución, población e infantil. Y estas estaban descritas en lo que es el DEX y el MESH. La segunda fase es la fase de screening. En esta fase se removieron los artículos duplicados y se aplicaron los criterios de inclusión y de exclusión, los cuales voy a explicar. Entonces, entre los criterios de inclusión que se plantearon para esta investigación está primero la ventana de tiempo. La ventana de tiempo debía ser no mayor a 10 años. Segundo, los idiomas de los artículos, los cuales estaban y se tenían en cuenta los que estaban en español, en inglés y en portugués. Tercero, los artículos también que hablaban de población netamente infantil, infantes. Y otro criterio de inclusión que se tuvo en cuenta fueron los artículos que estuvieran relacionados con el proceso específicamente de evaluación en población diagnosticada con parálisis cerebral infantil. Los criterios de exclusión estuvieron relacionados y son lo opuesto a esos criterios de exclusión. Entonces, artículos que estuvieran en idiomas diferentes a lo que es el inglés, el español y el portugués, artículos que hablaran de población adulta y artículos que estuvieran en una ventana mayor de 10 años y artículos que no estuvieran directamente relacionados con el proceso de evaluación, que mencionara otro tipo de proceso, sea como el diagnóstico o el preventivo. La tercera fase de esta metodología Prisma y que se utilizó en la investigación fue la fase de elegibilidad. Aquí en esta fase lo que se realizó fue una lectura ya de lo que son los títulos y los resúmenes de esos artículos para proceder con la selección de los que harán parte de la investigación, los cuales están en la cuarta fase de esta metodología, que es la fase de inclusión. Aquí ya se recopilan los artículos con información precisa para la investigación, realizando ya la lectura completa de estos documentos obtenidos. Entonces, para lo que es la formulación de la pregunta como tal, como les mencioné anteriormente, se utilizó el modelo PICO, el cual se basa en una estructura también de 4 componentes definidos así. La P está directamente relacionada con lo que es el paciente y la población, el paciente o el problema de interés. La I hace relación a la intervención. Esta intervención puede ser una intervención terapéutica, una intervención diagnóstica o una intervención preventiva. La C está relacionada con lo que es comparación y la O está directamente relacionada con los resultados. En este caso, nosotros no vamos a hacer un proceso de comparación, entonces esta fase, por así decirlo, este componente se omite dentro de la investigación. Entonces, las preguntas planteadas, ya les planteé la pregunta general,
que estaba relacionada con cuáles son las evidencias fonoaudiológicas para la evaluación en población con diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Entonces, cada una de las estudiantes de esta pregunta tomó una pregunta específicamente relacionada con las áreas de desempeño de la fonoaudiología de nuestra carrera. Y las preguntas están pues específicas allí en el cuadro que ustedes están, o que los jurados, perdón, tienen en la presentación. Esta pregunta, la pregunta número 1, es ¿cuáles son las evidencias fonoaudiológicas para la evaluación en el área del lenguaje en población diagnosticada con parálisis cerebral infantil? La pregunta número 2 es ¿cuáles son las evidencias fonoaudiológicas para la evaluación en el área de habla para la población diagnosticada con parálisis cerebral infantil? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son las evidencias fonoaudiológicas para la evaluación en el área de la deglución en población diagnosticada con parálisis cerebral infantil? Entonces, a cada una de estas preguntas los estudiantes van a dar respuesta, las dejo pues con ellas, quienes van a mostrarles, a socializarles a ustedes los resultados obtenidos de la investigación. Muchísimas gracias.